Buenas noches y bienvenidos otra vez a la Academia Orden Fuego de Toro Academia Alquimia Inmortal. Hoy venimos con un fanzine que he hecho en años pasados. Son una serie de cuentos, relatos, literatura. Incluye a Lovecraft, a Tolkien, a mí, a Baudelaire y a Chapman Miles. Si un electrón está moviéndose, podemos saber su velocidad, pero no su posición. Si sabemos su posición, no sabemos su velocidad. No podemos saber con certeza ambos datos al mismo tiempo. Esto último conlleva cierto grado de imprecisión. La realidad objetiva se ha evaporado. Lo que observamos no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza sometida a nuestros métodos de interrogación. Werner Heisenberg, 1958. Podemos ver, está armado todo bien rústico. Ahí dice matriz coral. Ahí está la frase que acabo de leer. Todo escrito a mano, con máquina de escribir. Mi estadía en el pueblo aquel, por Arthur Acosta. Soy bienvenido al casi desolado pueblo, por los funestos, estremecedores maullidos de unos deformes gatos, felinos moribundos. Tenían sus huesos como hundidos en una repugnante desembocadura. Conozco de cerca estos casos. Suele ocurrir cuando la radiación deja inservible la vida, o eso pensé. Pero por más tiempo que yo haya trabajado hace algunos años en la ardua labor de la física cuántica, la bioquímica y el mundo del misterio, no sabrías identificar si realmente no fueran esos animales una verdadera mutación de la naturaleza. Empiezo a atisbar aún más etéreamente decibeles emitidos por las cuerdas vocales a fuerza de gargantas rasposas, de gatos expuestos a la muerte, y no oigo más sus letanías hasta adentrarme entre las calles que rodean las perfectas arquitecturas de catedrales de extrañas formas, buhardillas de picos altos, con ondulaciones derruidas y completamente oblicuas estructuras de adoquines malogrados y empolvados bajo el manto de la capa velada de la luna, inconforme, incompleta. Me fascina al observar la catedral central y ver que residía en su fachada un tejado gris y desvencijado, sus decrépitos cimientos bordeando las nubes congeladas replegadas sobre la aflora de cristalados vitrales, antiquísimos, ilustraciones desgastadas de una edad cósmica, oscuridad, antes del tiempo mismo, recorriendo la arquitectónica torre que emanaba la catedral a su subyacente costado este. Desde mi llegada, todo se me presentó como una geometría divina susurrante, que si sigo describiendo, no alcanzarían su místico fin. Entré en aquel lugar apartado, después de caminar hasta la edificación entre maleza seca y árboles enroscados. Sería mi estancia, la cual era una limitada cabaña en el bosque no tan lejos del pueblo, unos 15 minutos cabalgando. Me recibió Nikolayevich, quien a la distancia se veía como un tronco negruzco atado a la tierra, junto a la puerta, a mi espera. Mi habitación no era ni muy extensa y por supuesto antigua al punto de enloquecer. Dejé mi morral verde sobre la litera bien tendida, con mantas celestes y de un azul oscurecido. Me agradaba bastante el lugar, o por lo menos no iba a aburrirme en aquellas noches frías, ya que en mi habitación susurraba estantes llenos de libros perdidos, textos alquímicos, conocimientos olvidados, anotaciones extrañas. Había llegado de madrugada,
Después de pasarme el mediodía conociendo la biblioteca de mi habitación, se hizo la tarde. Me dispongo a recorrer los bosques y conocer mejor la geometría onírica del pueblo. El aspecto de Nikolayevich, la persona que allí me hospedaba, se me antojó sumamente frío. Escalofriante rostro que habrá visto las grietas del mundo, estando en soledad. Los derruidos del cuarto silencioso escarbaban lo más profundo de mi psique como una rata descompuesta. No quiero pensar tanto en la sustancialidad del mundo. Finalmente en el bosque, en mi morral verde musgoso, una lámpara de aceite portaba por si las ventiscas de la noche envolvían mi regreso. Regreso llegando la noche y con el estómago satisfecho de pescado. Había llenado el paladar de mi cerebro en una sutil lluvia allá por el puerto del pueblo. Me cubrí con la inmensidad de las mantas, mientras descendía, sosegado y en plácido movimiento, el claro brillo de la luz de la linterna. Farol sobre el estante. Traté de dormir, posicionándome lo más cómodo posible entre la almohada helada y las lúgubres colchas. Invadió mi intento de descanso un hedor que rápidamente se fue intensificando. Una humedad árida fue plagando el liso cristal. Ojo hacia las estrellas empañado, vislumbrante a pinos y piedras, majestuosa arboleda. Yo, insomne e impresionado, escuché la madera de la parte sur de mi cuarto chocando contra una densa corriente. Para ese momento supuse que Nikolayevich se encontraría descansando. Era tarde en la madrugada, de suponer por la lunar posición en el firmamento. Pero a pesar de mi equívoco razonamiento se me ocurrió ir a investigar. Quito el cerrojo de la puerta y camino por un cuarto lleno de oscuridad para llegar a la puerta principal. Giro la llave, muevo cauteloso el pesado roble, heló mi carne e intensificó todas las alertas de mi mente. Contemplaba la imposibilidad del mundo misma, la imposibilidad de ver que la cabaña estuviese naufragando en la corriente del océano de las olas espumosas, en plena negrura cósmica, sin luna. No me explico cómo lograba sostenerse en sus columnas la madera crujiente, esa dominante arboleda que levantaba sus copas al cielo. Los árboles del bosque eran inexistentes, ya no estábamos en él, ni en sus cercanías. La única forma de vida reptante, unas brasas azarosas quemaban el espacio. Un terror gatilló mi cerebro al infinito, tan real como perturbador. ¿Qué causa esto tiene? Vehículo del sufragio mental. Pude articular un grotesco grito. Volví a mi habitación entre tambaleantes sacudidas por la potente cantidad de mar. Golpeé mi cabeza por los bruscos movimientos y me desvanecí en hipnóticos sueños. Me levanté del piso cuando los guerreros solares empezaron a clarear desde el ojo exterior. La ventana impregnaba mi pálido rostro. Pude observar desde allí el pueblo y cómo la sombra de las cúpulas cubrían parcialmente al mismo. De no ser por los cánticos emplumados de las aves hubiese habido un silencio primordial. Revisé fuera de la cabaña. No solo estaba totalmente fija, sólida en el suelo. La tierra estaba totalmente seca y los árboles nuevamente alzando las copas en un magiar brindis de cielo. Fue solo un sueño. Nikolayevich ya estaba levantado, tomando un té disuelto de pensamientos. Conversábamos cuando desde la madera un desagradable moho se apoderó de mi sentido olfativo. En primer momento, mientras hablábamos, no me había percatado. Más tarde Nikolayevich se marchó. Noté su forma de hablar, palabras escasas desde una boca paranoica.
hacía pensar su falta de reales palabras que estuviese ocultando algo de mi interés. Volví a mi habitación, disponida del morral para ir al bosque. Algo aturdido por mi experiencia astral, diría Jonel. Mi bota de cuero cae sobre la madera del cuarto, solo para suscitar en mí los recuerdos de la noche anterior. El agua estaba atascándose en una esquina, se filtraba por la ventana y brotaba por algunos tablones del suelo. Sentí mi cuerpo trascender, como si desapareciera, derrumbándose toda racionalidad. El cielo oscureció, tan rápido como un rayo rellenó mis pupilas de su color, estalló en lo más profundo de mi ser, para volver a entrar en un repetitivo espiral fantasmagórico. Yo ya no existía físicamente, en un plano tridimensional. Estaba consciente de ello, pero al intentar gritar, un campanario vocal salió como luz, y estos no fueron más hasta ser acallados por una presencia regresiva. Una horrible figura, de ojos tan blancos como la propia espuma de las olas, y que impermeable galáctico tan negro y oscuro que llegaba a ser confundido con un trozo más de mi cuarto sin brillo. O mejor dicho, de sonido. La figura no presentaba movimiento alguno, apenas un quejumbroso sonido de respiración y su densa mirada. Mi cuerpo, que ahora revoloteaba como conjunto de estrellas, se paralizó al verlo. Con el sol de cráneo interno, volvió a mi cuerpo. Sentí la sangre en mis manos y un verde insecto de antenas con rayas blancas, como gorriones agrandando las mismas. Ojos míos hechos perfectos microscopios mirando las algas que crecían desde los tablones, y la cabaña se estremeció al llegar a los abismos de las aguas desconocidas. Castillos marinos, cúpulas corales, atrapaban en la ventana mi atención. Repentinamente, un trueno palpitó en mi luz, latidos maquinales dentro mío. A visión cerrada la criatura desapareció. Cesió el agua. La corriente abisal dejó de oírse. El desmayo en mí no se hizo esperar. Las algas me arroparon con ternura y calor. Al tomar conciencia antes de la luz del sol, salí dispuesto a escapar del pueblo con mi morral colgando del hombro como una alga sujeta a mí. Todo ya era normal, pero supe que lo de ayer no fue un sueño. Lo supe con mi motor interno de intuición, el caballo que golpeaba en mi pecho y echaba humaredas negruzcas como un ferrocarril. Oh, mi corazón. No encontré a Nikolayevich, pero veía a su caballo en el establo en la lejanía, del lado contrario del pueblo. Los cantos del viento gritaban, palabras en su idioma que apenas podía entender. Con una pala en la mano, descubrí el hedor. Venía desde debajo de mi nariz. Tenía un pavor tal que, ya arriba del equino, me marché de allí. El miedo, tan profundo, que podría ahogar a cualquiera en un charco de barro maloliente. Las sombras de los árboles secos se abalanzaron sobre mí, sus copas tristes consiguen la vacuidad, sin esperar la nada en jirones y remolinos de sangre. Me mezclo con la neblina al amanecer. El poblado lo miraba lejano, miraba atrás, y esas maravillas arquitectónicas semejaban esos enormes torres de corales del fondo oceánico. Las nubes que fueron anoche riscos pedregosos del mar profuso ahora me alejaba por el oeste. Los árboles corren detrás de mí, el sol no me da hoy. La arboleda me sujeta con sus trenzadas ramificaciones, somete mi luz en la tortura eterna, calabozo mental. Bueno, esa es la historia que relata el diario de este tipo que fue encontrado alucinando. Fue encontrado alucinando en los alrededores de un pueblo abandonado.
y sus descripciones son exactamente vívidas. Ahora lo que sigue es un diagnóstico hospitalario. Diagnóstico: Lebensgefahr, riesgo de muerte por esquizofrenia. El paciente 67 ha escapado, habiendo salido de su recámara dentro de un fortín construido hace un siglo, con determinación casi matemática. Estuvo fugado por 5 días, habitó unas ruinas cercanas allá en el monte que vadea el mar. Grado elevado de alucinaciones, distorsión de la realidad, esquizofrenia altamente desarrollada, paranoia excesiva. El examen toxicológico dio positivo en histatoxismo, causado por ingesta de animales marítimos. Es un compuesto orgánico heterocíclico. Se cree por esto que durante su fuga vivió a base de pescado. Este COH es responsable de alucinaciones y podría ser ingerida por los peces cuando se alimentan de algas o plancton que posee el compuesto. Sin embargo, el COH no pudo causar lo que describe el paciente por sí mismo. Tal vez fue potenciado por alguna enfermedad mental que despertó el compuesto en el sistema interno del mismo, que ahora delirante en su totalidad, será transferida a una recámara en el subsuelo para realizar en él lobotomías y autopsias varias con el fin de descubrir qué causó esto en su mente. Curiosos detalles del caso. Lo encontramos cabalgando sobre un cadáver recientemente desenterrado, agusanado, detrás de ruinas, que según pudimos confirmar por el testimonio de escasos habitantes del pueblo fantasma, fue destruida allí una cabaña por las fuertes inundaciones que azotaban el sur del poblado hace nada más 50 años. Colgaba de su hombro, del paciente, un morral improvisado, cosido tan trabajosamente con la mugrienta piel desollada de un gato que corrompía horriblemente el conducto nasal, ya verde de putrefacción. Bueno, ese cuento pertenece a mi fanzine de hace unos años, Matriz Coral. Temen, no sé, conócete a ti mismo. Y bueno, si quieren que siga leyendo este libro, tiene más ilustraciones para mostrarles. Si quieren que siga leyendo este fanzine, denle me gusta, compartan con sus amigos, comenten qué cuento. Y seguramente voy a estar haciendo una votación para que comenten qué cuento voy a leer próximamente. Pero los que voten, ¿no? Súmense que va a estar bueno esto. Bueno, mi nombre es Arthur alias Senach. Un gusto haberlos conocido de esta manera. Acá que estén acá todos presentes escuchando.